Ya, En 1960, cuando yo entré a Cartón de Colombia, a nosotros nos empezaron a contar los proyectos que tenía la empresa, que era ampliar, hacer otros molinos, tal vez trasladar otros a otras ciudades, como era Barranquilla, y cosas que así lo hicieron. Y nos contaron que las máquinas tendrían que ser mucho más eficientes, porque pues se trabajaba muy rudimentariamente y de verdad que se trabajaba únicamente para casa, o sea, como para únicamente como para aquí, para Colombia, pero que esa no era la- el, el sistema de las empresas americanas. Ellos querían desarrollar para tener mercado en otros países, porque en otros países compraban y vendían a otras partes, pues muy fácilmente. Entonces nosotros preguntamos de cómo esos trámites, cómo se hacían o cómo lo decían. Decían que no, eso era muy fácil. Habían computadores, habían lo que hoy día se llama aquí el internet, pero que nosotros no lo conocíamos. buenos días. Entonces nosotros empezábamos a preguntarnos ese sistema y nos contaron que iban a traer un computador, una computadora que era de una base naval de Estados Unidos, que la tenían en negociación, pero lo que pasa era que tenía que el gobierno de allá darles un permiso para traerse esa computadora aquí a Colombia. Pero ya había internet en ese tiempo, pues para traer la No, computadora. no iba a empezar Era solo como para archivar las cosas. sí, no, el computador sí lo había, las máquinas esas. Entonces nosotros, la inquietud de nosotros era que qué íbamos a hacer nosotros si las máquinas iban a hacer el trabajo de nosotros. Entonces ellos decían que no, que lo que tenía que era prepararse la gente para manejar esas situaciones. Esas máquinas. Sí, Para las hacer otras máquinas. cosas y que las máquinas Y, hicieran lo y propio. que de todas maneras lo interesante era que el hombre no se iba a dejar desplazar de las máquinas, porque había incluso un libro en Estados Unidos que eso era de seguridad industrial que decía que primero el hombre que la máquina, o sea que la protección de la vida de la persona iba por encima. Eh, en ese tiempo el, el americano, o sea el gringo, era muy cuidadoso en el sentido de el proceso de cualquier cosa. Ellos nunca dejaban que uno hiciera cosas imprevistas. Eran unas personas con muy buena capacidad de trabajo, sabían mucho, nos enseñaban mucho y nosotros debido a eso mantenemos agradecidos con ellos porque les aprendíamos mucho y no había la restricción que hoy hay de lo que se llama los recursos para el trabajador. En ese tiempo, si usted necesitaba 2 vestidos en el día, se los daban. Si usted necesitaba 2 zapatos en el día, se los daban. La comida era primordial para ellos, el alimento. Los horarios de trabajo eran muy cuidadosos en eso. El pago era muy cumplidos y, y todo por las vías legales. No se había estas cosas que ven hoy día, de los despelotes que se ven. Entonces nosotros que trabajamos en unas empresas americanas, como se decía en ese tiempo, pues nosotros vivíamos muy excelentes. ¿Hay alguien más afuera? Sí, Sí. Para darles información. Ah, yo ahorita salgo. claro. Entonces nos contaban que en Estados Unidos
habían, digamos, lo que era en el área del papel, habían muchos aparatos que eran muy, ya como con una tecnología sofisticada. Entre ellos nos decían que habían aparatos que se abrían y se cerraban automáticamente solos, que hacían el proceso de tal manera y no meterles un código y decir necesitamos tanto de tanto de tanto y ellos se encargaban de hacer el resto. O sea que para nosotros era un poco diferente. Y también nos empezaron a contar, trajeron la máquina, la computadora aquí que está instalada en Pulpapel. Esa computadora es grandísima. Está instalada, son no sé cuántas miles de veces de grande a la que son hoy día. Entonces esa Como tres máquina, cuartos, ¿no? sí, la trajeron por vía Buenaventura, tal cosa era una novedad. Entonces nos hablaban en ese tiempo, empezaron a hablarnos después del internet. Y pues si ya habíamos visto lo que habíamos visto, nosotros empezamos a conocer. Entonces nosotros ya no empezamos a dudar de lo que de verdad nos contaban. Y hoy día estamos en el proceso del internet, que es un aparato que le ha dado la vuelta al mundo. Por vía internet se han salvado muchas vidas, por vía internet se consiguen los negocios de comercio. De hecho nosotros entrevistamos al que trajo Internet Colombia. Al que trajo el Internet Colombia lo entrevistamos. Sí, Sí, sí. y entonces sí, el mundo ha cambiado, ha dado una vuelta de no de, no de 100 y no de 300 grados a la redonda en el sentido de la tecnología industrial. Y pues ahí el problema es el desplazamiento de la mano de obra, que no se sabía hasta dónde llegue. En Pulpapel hay una máquina picadora de madera que es japonesa y en ese tiempo había una americana muy, muy antigua y entonces siempre había deficiencia de pulpa, por eso que la máquina no daba. Hoy día en 7 horas produce lo que producía la otra máquina en 24 horas y se duplicaba de ahí en adelante toda la producción. Empieza a duplicarse y ese ha sido el desarrollo de las empresas. Entonces hoy día el que no entre en la era moderna, la empresa que no entre en la era moderna o que no quiera aceptar esa situación no va a avanzar, nunca se va a la quiebra. Y fueron muchas empresas las que fueron a la quiebra por no entrar a la era moderna. Sí, se acaban. Tal cosa. Y respecto a lo que trabajabas pues de la soldadura industrial, Eh, de las calderas y eso. Fueron trayendo las calderas de potencia. Entonces las calderas de potencia son aquellas que producen el vapor. Con el vapor es un elemento que es como el aire, que es tan importante como el aire, como el agua, como la energía, porque mueve otros aparatos que también producen energía. El vapor hace producir energía, el agua también hace producir energía. Entonces, sin energía es bastante difícil hacer ciertos desarrollos de trabajos. Y ya lo que fueron las máquinas que fueron entrando modernas, de las soldaduras, aquí trajeron unos sistemas de soldadores que llaman los Smith, que eran semiautomáticos. Entonces les preguntábamos el nombre, el por qué tenían ese nombre de Smiths. Y decían que con esos soldadores era que habían soldado el primer avión que habían producido de esa marca, Smith. Eran los Super Smith, unos super
Sí, eran enormes, parece. Sí, como supersónicos. Entonces, eh, y de hoy en adelante ya los tornos, y en ese tiempo los tornos eran de piñones, de bandas, y eran muy demorados para desarrollar un trabajo, y se trabajaba muy diferente a lo que ahora son los aparatos automáticos, entonces ya no es sino programarlos y se dice hagan 500 tornillos de tanto por tanto los hacen, un taladro radial que en ese tiempo era difícil de manejar, entonces hoy día no, eso se programa y él perfora aquí, perfora allí, hace todo como un ser humano Mejor. y con una perfección del 100%. Y la educación, ¿cómo era antes? O sea, ¿era mejor? O sea, ¿antes estudiaba mucha gente? ¿O era Sí, muy poquito los estudiados y era más eh, trabajar desde chiquito la, y em- aprender porque sí? no, las empresas se preocupaban mucho porque uno aprendiera, el que quería. Hubo mucha gente que nunca quiso hacer un curso en empresas grandes porque creían que iban a ser, no sé, iban a ser ellos, digamos, esclavos de la situación. Y resulta que el que no estudió se quedó atrás y eso hoy día se demuestra mucho, que la gente tiene que estudiar para aprender a manejar eso y volverse como lo que llaman Especialistas. autosuficientes en todas las áreas. Entonces, Entonces,